Mucha gente comenta que este libro del que vamos a hablar hoy debería ser tomado como un referente para la literatura de fantasía épica contemporánea. Pero, en cambio, hay muchísima gente más también, por otra parte, que se apoya en la idea de que este es un libro inmenso, que es un libro que puede llegar a ser demasiado, digamos, estresante, lleno de relleno. Entonces, hoy vamos a estar comentando de este libro, ¿no? Sí, además mucha gente dice que la narrativa es básica, que contiene mucho más de lo que necesariamente lleva, o sea, el relleno, como tú dices, y que también no toma, es demasiado de bien positivo, no es, los personajes, aunque son muy realistas, carecen de detalles mucho más humanos como una sexualidad abierta, como elementos mucho más duros y grotescos de la realidad, a pesar de que es un libro que retrata la psicología humana bastante bien y para algunas personas es algo que les falta. Eh, Así mismo es. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast, La Última Fragua. Hoy estaremos hablando de este que ya casi se ha convertido como en un clásico casi de la literatura, de fantasía épica. Es nada menos que el Camino de Reyes, de, de la saga El Archivo de las Tormentas, de Brandon Sanderson. Un libro larguísimo, queridísimo por muchos, odiadísimo por otros más. sí, básicamente es uno de los libros que a mí me cambió un poco la forma en que veía la épica, así que Yo eh, recuerdo en el año como 2012, 2013, por allá. Nosotros estábamos en la universidad, no sé si tú te acuerdas. coño, claro. Yo había terminado de leerme El nombre del viento, un libro que también tú me recomendaste, lindísimo. Y recuerdo que tú llegaste y me dijiste, mira, ahora tienes que leerte este libro. Este es el libro. Este es el libro. El libro que va a cambiar todo. Así mismo. Y yo me acuerdo y te dije, bueno, dame el libro. Y tú me das el libro y te dije, pero esto tiene como 1200 páginas. Lo, no lo vale, lo vale. Y yo dije, Pero bueno, no, no, no. carajo. Tengo otras cosas que leer todavía primero. Pero bueno, realmente, o sea, es un libro denso. Hay mucha gente que se va a rendir, digo yo, sin empezar, sin ni siquiera darle una oportunidad. Yo recomendaría que fuera a leerlo, lo leyera como por partes, ¿no? Lo fuera dividiendo en partes, que es una manera inteligente tal vez de leerla, como el mismo libro internamente tiene sus separaciones. Eh, Se divide bien. sí, No, y se divide bien y tiene una estructura narrativa que puede ser cortada y eso. Yo aconsejo que lo lea de continuo porque la experiencia lo satisface, sí, no, pero, no es lo mismo. pe- pero se puede parar por pedazos y no sé, yo conozco gente que lo ha leído en 3 meses, en 4 meses y perfectamente. Muchísimo. Yo creo que yo nunca me he demorado como más de 2 semanas en leer un libro. Eso. 3 meses suena ya como a que hay que leer demasiado. Pero si lees unas 50, 60 páginas diarias Claro, claro, y, claro. No, no, y el y te- libro merece la pena, tú sabes. O sea, realmente es un libro que es excepcional. Ahora vamos a estar como entrando más en detalles. Me imagino que lo primero, como ya estamos medio acostumbrados, es ir entrando en contexto. Digo yo, háblame tú un poco del contexto del libro y de qué va un poco este libro. Este libro es el que inicia una de las sagas que Sanderson mismo tiene la intención de que sea su legado. Una saga de base de 10 libros, de los cuales están publicados 4. El que tenemos El Camino de los Reyes, que es este que vamos a introducir ahora, Palabras Radiantes, Juramentada y El Ritmo de la Guerra. El Ritmo de la Guerra se publicó hace 4 años y este año Sí, se va a este año publicar está por salir un libro. Ya el Sanderson 15 en de... su sitio, pues Sanderson es un tipo que está bien comprometido con sus libros y con su escritura. Y cumple Y las cuotas y sí, siempre cumple él lo es prometido. sí, es súper, tú sabes, está ahí al día con todos sus proyectos. Y en Es su un sitio creador. web, tú sabes que tiene todos los proyectos que él está manejando en el año. Y ahí él pone y todo el porcentaje, tiene una barra de progreso y pone ahí el porcentaje en el que están todos sus proyectos.
Y el las quinto libro, ediciones. sí, todo, los borradores, las revisiones, todo, pone todo. Y el quinto libro está ya lo tiene terminado, ya anda como, creo que por la tercera revisión o algo así. Casi Y terminado. ya está casi terminado, ya está, probablemente se publique, no sé si este año, En en noviembre de este noviembre. año está planificado porque va a ser para su convención del año y en esa convención va a salir su libro. Y él siempre cumple lo que promete. De hecho, a veces escribe cosas de fuera de lo que promete, Sí, como cinco escribe proyectos secretos. demasiado. Pero bueno, en fin, la gente Yo, habla siempre de que tiene quizás un ghostwriter por atrás, algo sí, así, pero este no. tipo es una persona muy constante que escribe. Bueno, en fin, no vamos a extendernos en ese sentido. Podemos decir que es una persona que escribe Escribe bien y bien, escribe escribe rápido. disciplinadamente Sí, y cumple y sus por lo tanto, plazos. Publica sí, sus libros. como no como otros que Sí, que nos algún día dejan a media. Que un día hablaremos de sus libros, pero nos dejan a media. No. Rufo, si alguna vez nos ves en español, eres un cabrón. Odiado. No. Sí. Pero yo diría, primero como, ¿qué marcaría a una persona o qué haría que una persona no leyera este libro? O sea, ¿a quién tú no le recomendarías este libro o qué partes de este libro tú nos recomendarías? Digamos, contextualizando la idea del Camino de los Reyes. Quizás a una persona que le cueste leer algo que sea demasiado largo. Ese es un primer paso que es difícil, ¿no? A una persona que le cueste, a ver, que le cueste hacer una progresión lenta de una estructura, porque este libro es un introductorio. Es fascinante para mí, pero es un libro que es, eh, digamos que va a ser una introducción del universo, del mundo, de los personajes, del trasfondo, de todo lo que está detrás que hace que se mueva la historia, pero eso va a ser bastante lento en un inicio. A mí me fascinó todo lo que vi porque en sí mismo ese descubrimiento es interesante. Sí, yo Pero creo. pero alguien que quiera acción desenfrenada desde un inicio, vamos a decir, de esas casi 200 páginas, que fue la versión que nosotros leímos, creo que está en unas 1200, eso depende de la edición. Quizás en unas 160 páginas es que hay acción. Al principio hay secuencias de acción y al final, que es una cosa que siempre dice todo el mundo, es la Sunderland, que es uno de los momentos más épicos que puede ver casi siempre en cada uno de sus libros. Eso se cumple a cabalidad. Pero en el medio lo que hay es un desarrollo de cada una de las estructuras del libro. Sí, Entonces, si tú quieres acción desenfrenada y un desarrollo de mundo así profundo, puedes verte decepcionado en un inicio. Además de lo que decía antes, la narrativa de Sanderson no es excelsa, no es un escritor que tú puedes decir qué narrativa más bella. Por ejemplo, en mi caso personal, en fantasía, mis referentes fantasía, son el mismo Patrick Roth, que sí, escribe para mí, Rufo escribe bien, y el otro es Mark Lawrence. Me es- encanta cuando escribe Mark Lawrence. Mark Lawrence es mi escritor favorito. Y en la No ciencia solamente. ficción es Brad Pitt. Si fuese a buscar a alguien que más o menos Sí, vendría sí. siendo la contraparte en la ciencia ficción de lo que son estos en la fantasía, probablemente alguien que escribe con un lenguaje así bien bello, sería Sí, Brad Pitt. sí. Es buenísimo. Pero entonces, Sanderson no es así. Sanderson es una persona que tiene oficio y que con economía de recursos dice lo suficiente para que tú te emociones, que es lo que uno necesita. Es una narrativa sencilla. Si tú eres una persona elitista, es que a mí no me gusta decir eso porque quizás se parezca que estás diciendo algo, no sé, peyorativo o algo así, vas a Ujú. sentir que le falta. O sea, no es un escritor poderoso. Sí, Pero bueno, en fin, es con metódico. palabras sencillas, con palabras sencillas y con una narrativa, no voy a decir que tampoco es una narrativa estúpida, ni mucho menos. Cumple muy bien para lo que está hecho. Sí, Tampoco esto es literatura juvenil ni nada de eso, esto es fantasía épica adulta y el desarrollo es extremadamente profundo. sí. Lo que pasa es que la Y se forma en que trata, y se tratan temas extremadamente profundos también. sí, como la Sí, son depresión, cosas bien, el trastorno de la personalidad, bien fuertes. el peso de tus decisiones, la capacidad tratar de ser la mejor versión de ti con un pasado complicado, la redención, Sí, son una temas cantidad fuertes. de temas profundos que además que son introspectivos de cada personaje
y que no definen su acción. Tú puedes estar deprimido y hacer al mismo tiempo una persona que protege a todo el mundo a tu alrededor, y que eso es una parte fundamental de cómo tú te guías. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que no porque sea una narrativa simple, la estructura narrativa define la profundidad de la trama. La trama para mí es compleja y de hecho tiene muchísimos huevos de Pascua, hace uniones, tiene cosas llamadas interludios que te hacen pensar muchísimo de dónde viene esto, hasta dónde va. Quizás no se juega muchísimo con la inteligencia de su lector para dejar elementos así. Y sobre todo si tú estás arriba del mundo este de Cosmer. Si estás al día con el Cosmer, más todavía. Estás al día con el Cosmer y estás, exacto, y estás bien enterado de todas las cosas y estás leyendo todas las novelas. Ahí como que vas a encontrar muchos elementos que conectan unas cosas con otras. Eso sí, por ejemplo, es súper interesante. En una escena, esto es una escena simple, esto no es un spoiler, en una escena del cuarto libro, entramos a un cuarto de un tipo y vemos distintos objetos. Si tú has leído todo, vas a decir, este objeto es de este universo, aquel objeto también, o sea... Sí, tú vas a encontrar cosas que ya sabes que has visto en otros libros. Y sin embargo, o sea, eso no es complejo, pero tampoco es fácil de identificar, porque tienes que estar presente y hay una conexión profunda entre todos sus personajes que tienen impacto a nivel universal, ¿no? Pero en fin, lo que quiero decir es, si tú necesitas que lo que se escriba sea de un carácter extremadamente profundo, por ejemplo, una escritora que escribe obras muy, muy, muy complicadas a nivel de psicología de personajes, a nivel de la introspección de los personajes, y en efecto es Robin Hobb, muy conocida por muchos, es una de las mejores escritoras en ese sentido. En este sentido no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, igual que quizás, no sé, Guy Gabriel, algo así, un escritor, creo que es canadiense, francés, no sé, no estoy seguro, no me acuerdo, que también escribe profundo, que escribe con un trasfondo diferente, no sé qué. No es eso, o sea, si vienes buscando eso, no lo vas a encontrar. Aquí esto es fantasía épica, clásica, con un gusto bien fresco, bien moderno, y sobre todo hace un énfasis especial en el desarrollo de el mundo, el world building, el sistema mágico de magia dura, que es una cosa que es marca personal de Sansa, y muy basado en personajes, o la progresión es basada en personajes, pero de una manera muy, muy personal. Así es. Ya dijimos por qué pudiera no gustarte este libro. Ahora dime por qué sí, o sea, qué te encantaría o qué le encantaría a alguien de este libro, a alguien que fuese a leer este libro, y por qué tú lo recomendarías. Bueno, como decía antes, esto es fantasía épica de gran nivel. O sea, la épica se siente en cada una de las historias. La forma en que los personajes se van comportando conforme pasa el tiempo es extremadamente épica. O sea, vamos a hablar después de los personajes, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, un personaje como Kaladin, cómo se comporta. Es un protector nato que se preocupa, que está siempre al borde del abismo, y dice, es como que tú sabes, yo recuerdo, esto es una cosa bien personal mía, ¿no? He estado por momentos difíciles, ¿no? Y he dicho, la respuesta es rendirse, ¿no? Eso me siento tan identificado. La respuesta es rendirse y ya, tirarme aquí y que no va a hacer más nada. Pero he dicho, Alián, un paso más. Hoy vamos a resistir, mañana veremos qué hacemos, ¿no? Hoy resistiremos. Y eso es el personaje, el personaje, es decir, lo que quiero es morirme, ya no aguanto más todas las pérdidas que he tenido, los que voy a seguir teniendo, todo eso me choca, me duele, pero voy a seguir resistiendo y voy a seguir dando el pecho a la situación, voy a seguir, porque ¿quién más lo va a hacer? Soy yo. Y es sí. Eso, ¿no? Entonces es la épica de que cuando suceden, entonces él lo retrata de una forma súper que bien hecha. Llegan momentos donde tú, por una escena que puede ser, que no sé, no sé si decirle porque es quizás un poco de spoiler, que está enfrente de algo bien eso y que va a abandonar a sí mismo, y le dice que no puedo abandonar, no puedo seguir. Entonces se retrata de tal manera que tú sientes la épica, o sea, te emociona realmente, te emociona. Es un libro que tiene escenas emocionantes, eso sí es. Sí, muy épico. A pesar de que no tenga tanta acción, digamos que no tenga tanta acción de luchas o batallas o enfrentamientos de este tipo que normalmente solemos encontrar mucho en los libros de fantasía épica, sí presenta como escenas así que son bien desafiantes, que son bien imponentes, que son bien emocionantes, diría yo también.
la epicidad de algo no siempre va definido por batallas, un ejército enfrentándose a otro, o dos seres luchando, o un evento cataclísmico. A veces la epicidad va definida por solamente un hombre enfrentándose al abismo, como Exacto. pasa en esta historia. Es algo que puede ser así de único, y al mismo tiempo es la forma en que se narra, la forma en que sucede eso. Ya, con eso es suficiente, por lo menos para mí es suficiente muchas veces. Así mismo. Además, la conexión que uno, digo yo, que uno entabla con los personajes en este libro es bien interesante, porque uno se siente a veces identificado con estos personajes, solo con Caladín, pero las mujeres con Chalas, no sé, y cosas así. Sí, el camino emocional es súper reconfortante porque sientes como tu personaje se enfrenta al abismo y cómo va saliendo de él hasta encontrar otras cosas. O sea, la satisfacción esa de decir lo logró es casi como tu victoria, ¿sabes? Sí. Yo siempre he asumido las cosas como que sufro con sus derrotas, disfruto con sus victorias, y aquí, entre todas las historias, eso se siente pero maravilloso. Yo no soy una persona que llore nunca, ni mucho menos con las historias, uno se emociona, pero fui educado en una familia con separo, no está bien para mí llorar, que sea, en fin. Y yo he llorado con de emoción profunda de saber Qué bueno. la palabra lo logró. Lo hizo. Lo logró y lo sientes, y realmente, y hay palabras, inclusive frases épicas que te estremecen completo, diciendo, hay una frase que se dice, por ejemplo, en el segundo libro, te dice, el honor ha muerto, pero veré qué puedo hacer. Y esa frase que parece tan normal, tan banal, te estremece completo. Pero es así, es un libro que digo yo que levanta muchas emociones. Una cosa que yo diría que como que es relevante en este libro es el world building. Me parece que Sanderson también le dedicó mucho tiempo a los conceptos y todas estas cosas que introdujo en este mundo. Me imagino no, a mí me parece que una de las cosas por lo menos más importantes de este libro, de este primer libro, del Camino de los Reyes, es el tema de la geografía en este mundo, en Rochard. Estas tormentas que van de este a oeste, son tormentas que van arrasando con todo a su paso, se van haciendo como que van perdiendo intensidad a medida que van llegando a la otra parte del mundo. Y la manera en la que está, por este mismo fenómeno, está distribuida la geografía de este planeta es súper interesantísimo. La vida, sobre todo. La vida, en este lugar, la vida tiene una forma muy característica, que por ejemplo casi todo tiene forma de crustáceo, porque tiene que protegerse de esto que llega. O sea, imagínate algo una tormenta tormenta fuerte, vientos altos. O sea, es como un tornado, pero multiplicado por 1000. Por todo. Y eso hace que todo lo que esté en ese radio de acción se vea destruido. El viento, que tiene piedra, que tiene todo. Arrasa con todo. La vida ha buscado la manera de adaptarse a eso. Los animales son casi todos como crustáceos, casi siempre lo que tú vas a ver son como cangrejos. Por lo menos en la parte esta más cercana a las tormentas. Sí. No, todo, casi todo, porque excepto una parte importante, la vida sabe. Y de hecho, el ser humano también, porque el ser humano construye ciudades, casas de una forma en la que protegida por farallones, y entonces para que y las tormentas no le peguen tan fuerte. Y además hay casas que no tienen ni siquiera ventanas también. No, hay casas que porque no pueden tener ventanas porque se les cuela todo eso en la casa. Y destruye. Entonces el ser humano también se ha adaptado a esas condiciones. Sigue siendo el mismo ser humano de siempre. Por eso recuerda cuando hablamos en Doom de que existía una referencia parecida. De cómo se ha adaptado la gente a las condiciones de vida que hay en ese planeta específico. Ajá, y aquí pasa igual. Exacto, es lo mismo. De hecho, esa es la expresión llevada mucho más allá. Pues la vida, o sea, las hierbas son retráctiles. La hierba está dentro de, como por ejemplo, del suelo, y cuando viene la tormenta se retrae. Son retráctiles.
los animales son casi todos como que en forma de crustáceo, en forma de parecido al caracol ermitaño, no sé qué. Así es todo, y entonces es la ecología. Es difícil encontrar, sembrar, no sé qué. Entonces todo eso ha hecho que el planeta defina cómo son las iteraciones del hombre con naturaleza y naturaleza con hombre. Sí, es interesante. Además de que la misma tormenta en sí se convierte también en una fuente de energía, Ujú. porque hay un concepto que es muy de Sanderson, que es el tema de la investidura. Sí. Entonces, estas tormentas traen como si fuera esa investidura, esa energía, esa magia, la traen dentro de sí y cada vez que pasa, la va dejando. Hay unas gemas, vamos a decir, la mayor parte de los animales de este universo tienen una cosa llamada gema corazón. Sí. Y esa gema se puede tallar y en esas gemas se puede reservar parte de la energía que deja la tormenta. Esa energía se va disipando con el tiempo o se puede ser utilizada para otras cosas, o sea, que es la investidura. Es como el sistema mágico definitorio del archivo. Sí, de O la, esta saga. o la, o la fuente, La fuente de energía. de esa magia. La Ujú. fuente de esa magia se llama luz tormentosa Sí. y viene con esa tormenta. Entonces la tormenta al mismo tiempo que destruye, crea. Ujú. Es un equilibrio. Sí, eso es una parte también importante de cómo Sanderson concibió el sistema mágico que vamos a encontrar aquí en esta saga, el archivo de las tormentas, y cómo él le va dando forma y cómo le va dando también una explicación lógica a todos los elementos mágicos que él va planteando en este libro. Y por supuesto que Sanderson es un maestro en crear sistemas mágicos. Eso es algo a Bueno, lo que nos tiene, como digo yo, acostumbrados a los que leemos a Brandon Sanderson. Pero el sistema mágico de este libro es súper interesante. de los Entonces, más complejos. es complejo y yo creo que es un tema importante que también que podemos nosotros conversar aquí un poco. Háblame un poco de ese sistema mágico que vamos a ver en este libro. Es difícil decir cosas sin entrar en spoilers, sobre todo porque el desarrollo de la magia en sí es una parte importante del desarrollo de la saga en general. Pero podemos decir que la magia aquí iba definida por esto que decíamos, que era la luz esquildada, el uso para hacer cosas. La magia no es nada más que utilizar esa luz tormentosa para, para hacer distintas cosas. La magia en general, que es llamada aquí potenciación, va dada por leyes físicas bien definidas y Sí. la modificación de esas leyes físicas en función de cómo tú modificas las leyes o las leyes en este caso. No me soy malísimo con los nombres, pero por ejemplo ahora se me ocurre una potenciación que es de las más queridas por todo, que es los corredores de viento. Se me olvidó el nombre de la potenciación, pero lo que hace realmente es modificar la gravedad. Ujú. Invertir la gravedad. No solamente invertirla, modificarla, tú puedes hacerla o invertirla o hacerla más rápida. Entonces tú puedes volar, porque por ejemplo, vamos a pensar que tú, por ejemplo, que en vez de caer hacia abajo, caes hacia arriba, ¿no? Y Ujú. después caes hacia adelante. Exacto. Entonces tú dices, ¿estás volando? No estás volando, estás cayendo. Ujú. Pero entonces, a efectos prácticos de conserva, estás volando. Sí. Solamente tienes que utilizar el vector de la caída para donde quieres ir. Está. Es física, Exacto. es física. Es- Aprovechándose de las leyes. y entonces es lindísimo. Entonces, porque tú, si te pones a pensar, una persona que nosotros somos ingenieros, ¿no? Y entonces vemos las cosas desde un punto de vista matemático, físico, qué sé Sí. yo, le dimos, Dios, eso está lindísimo. Está bien Y si construido. lo ves desde un punto de vista mágico, también está bien, porque lo que hace es volar, o sea, Exacto. vuela. Ya solo Y lo, vuela. y lo haces volar de una forma coherente. Hay gente que no le gusta que se acote la magia, hay gente que le gusta la magia Blanda. Más blanda. mística, Más mística, que no se sabe cómo se usa. ni No se que sabe se de dónde predica, sale. No tiene leyes. no tiene nada. Entonces, aquí no. Aquí, a mí que me gusta explicar las cosas, una de las principales cosas que me mueve a mí como ser humano es encontrar los porqués de las cosas. Y eso me motivó a mí a leer y no sé qué. Y entonces me gusta saber por qué, Ujú. cómo, dónde, todas esas respuestas. Y aquí, aunque el autor no siempre te da todas las respuestas, tú puedes proyectar
posibles respuestas. Entonces, teorizar y eso me encanta. Sí. Y yo sé que a mucha gente también. Entonces, tú dices, como está la magia acotada, tú dices, aquí por supuesto, no, por ejemplo, no puede, no sé, si tú eres un corredor de viento, no puedes tener una bomba atómica, no sé, no es tu magia, no, tu magia es básicamente la gravedad, porque realmente va definido por una magia, la magia no vamos a decir que es una definición mágica, que sean potenciaciones, En el caso de los corredores de viento que estamos hablando antes, las dos potenciaciones que definen cómo funciona su itinerancia mágica, por así decirlo, es la adhesión y la gravedad, Sí. o la gravitación. Fíjense que es unos términos bien físicos. La adhesión es la capacidad de adherirse a ciertos elementos o eliminar. Y la otra es la gravitación, que es cómo se mueve o se define la gravedad de un objeto. Exacto. Es cómo caes. Exacto. Siempre es la atracción entre dos objetos de diferente masa. Entonces lo que vas modificando es hacia dónde caes. Cambia el vector de la gravedad y o caes hacia arriba o caes hacia adelante, y eso permite básicamente volar. Sí. Pero es un término físico. Es interesante, exacto, cómo introduce Sanderson todas las leyes ciertas leyes de la física en estos sistemas mágicos y la manera en la que cada orden de radiantes usa esta digamos potenciaciones para lograr, tú sabes, para lograr lo que diríamos que es magia, como magia. Que por cierto, no sé, pero todo el mundo en Rochard, en este planeta, no todo el mundo puede controlar la magia. O sea, la magia está ahí, pero hay gente que puede usarla y gente que no puede usarla. Entonces... Sí, va dado por características específicas. Es una cosa que se desarrolla después, pero existe algo llamado órdenes radiantes que tienen acceso a esas potenciaciones. La potenciación puede ser utilizada por otra gente también, porque existe artilugios que permiten utilizar la luz tormentosa para hacer cosas, pero la magia en sí, la expresión mágica más realista, más palpable, son las órdenes radiantes, que vamos a decir que son elegidos. Sí. El cómo se hace un radiante y el cómo llegas a obtener ciertos niveles de poder es un spoiler, por lo tanto no lo vamos a decir. Sí. Pero pues podemos decir que eres elegido. No eres un elegido en función del Mesías, ni mucho menos, pero eres elegido en función de ciertas virtudes que tú tengas para una orden de radiante. No es una cosa que se nace innatamente, es una cosa que se adquiere porque encontré, no sé, como por ejemplo, un elemento y esto me hace. No, eres elegido. Sí, sí. Es, digo yo, interesante, ¿no? Todos estos conceptos de sistema mágico y todo. Pero otra cosa que también es interesante en este libro es todas las creencias religiosas que existen en Rochard y todas las también, digo, las creencias filosóficas que tiene la gente también en este planeta. Esto es un tema súper complejo porque tiene muchísima profundidad. Primero tendríamos que hablar quizás qué son las esquildas. Sí. Que es el poder es de donde sale el poder que se usa después. Las esquildas son, imagínense un poder que no se sabe si fue una personalidad, si fue un individuo, si fue una fuerza natural, ¿ok? Pero ese poder, si hace milenios, 16 personas, o un grupo de personas, porque no se saben cuántas fueron realmente, se enfrentaron a él, lo derrotaron y dividieron ese poder en 16 partes. Sí. Esas 16 partes se repartieron los fragmentos y ascendieron y se convirtieron virtualmente en Dios. Que Dios es porque en el sentido de que son extremadamente poderosos, son inmortales, o sea, tú divides el infinito en 16 partes y sigue siendo 16 partes infinitas. Entonces, aquí en este mundo donde existen 3 de las esquildas, porque las esquildas van dadas casi por sensaciones emocionales, ¿no? Entonces, están en este lugar, para no extendernos mucho, Sí. están 3 esquildas conocidas. Está la esquilda de honor, que cada una de las esquildas tiene un poder
una intención. Sí. Y entonces la esquilda de honor tiene la intención de ser honorable, de los vínculos, de todas esas cosas. Está la esquilda de cultivación, que tiene la intención de crecer, de expandirse, y así. Y está la esquilda de odio, que cuál es su intención es objeto de debate dentro de Cosmer, pero básicamente no es el odio, pareciera que es el odio, pero No. bueno, son las pasiones desenfrenadas. Eso es, Sí. después lo veremos. O sea, es el hecho de que la ambición, la codicia, todas esas cosas que no ponerle cuota a lo que como tú expresas tus cosas. O sea, Sí. Sí, el no es deseo. eso, exacto. Son cosas que pueden ser negativas si tú no las acotas. Si tú no El las deseo, controlas. sí, por ejemplo, la envidia, que no sé, cosas así. Pero bueno, en fin. Y entonces, la mayor parte de todo el poder que tienen en el sistema mágico va dado por la unión de estas esquirlas. Y entonces, la mayor parte de ellas tienen una forma de poder, y son en este caso la investidura. La esquilda de honor y cultivación están virtualmente enfrentadas a Odium. Odium es una esquilda que va viajando por el Cosmere, enfrentándose a otras esquildas para imponerse. Sí, para Y, consumirla, ¿no? y básicamente honor está, vamos a decir que no sé si es un spoiler para mucho, pero es que se sabe muy rápido. Honor está debilitado por el enfrentamiento con Odium, porque en un momento determinado existen unas cosas que se llaman los vaciadores o los portadores del vacío, que se están enfrentando y traen, destruyen a la humanidad, y se enfrentan a ellos. Entonces el Honor dio 10 espadas a 10, como 10 campeones, y estos son llamados los heraldos. Los heraldos entonces lideran a la humanidad contra esas hordas de vaciadores o portadores del vacío, y se enfrentan a ellos. Entonces esas 10 órdenes fueron las que en base a ellas hace mucho tiempo se fundaron las religiones, Sí. sí, se fundó las civilizaciones y todas esas cosas. Hace muchísimos años que no se les ve, los heraldos no están, pero quedaron en el imaginario colectivo como, Sí, como si leyendas, como los ángeles de Dios, algo así como los ángeles de Dios, algo así, ¿no? Entonces muchas de las religiones están basadas en eso. De hecho, el borinismo, que es la más importante de nuestra historia, está basado en los heraldos. Y cada una de las virtudes que tiene cada uno de los heraldos. Sí. Y cada heraldo también es el líder de una de las órdenes radiantes. Ya que estamos casi que entrando en ese tema, vamos a hablar un poco de las facciones que vamos a encontrar en este primer libro, en el Archivo de las Tormentas. Realmente en este libro, en El Camino de los Reyes, el primer libro del Archivo de las Tormentas, no se abunda demasiado en muchos de los temas que digo yo que son más importantes, que sí comienzan a tocarse más a partir del segundo libro, pero sí nos presentan ciertos vestigios ya de algunas cosas que después se van a ver más adelante. Se desarrollan. Exacto, que se desarrollan después en los otros libros. Pero, o sea, las facciones que nos presenta este primer libro, vamos a tratar de acotar las cosas del primer libro para no dar mucho spoiler, es difícil porque como todo está tan relacionado, pero vamos a intentar no dar spoilers sobre los otros libros. Sí, no, aquí hay dos facciones definitorias. Están los Alessi, que están enfrentados porque mataron a su rey. En el mismísimo prólogo te enteras, así que no creas que es un spoiler. mataron al rey de los Alessi, los Parshendi, que son una raza humanoide, que son muy parecidas a la estructura del planeta. O sea, tienen un exoesqueleto afuera y cosas así. Sí. Esos se enfrentan, ellos están enfrentados a los Alessi. Esas son las dos facciones aquí. Vamos a ver esa lucha entre esas dos facciones. De fondo tenemos todo esto que hablamos antes, los radiantes y todo, pero que eso fue a pasado. Ya los caballeros radiantes no existen, están disueltos, no se sabe de ellos, no se sabe si fueron un mito
si fueron reales, Sí, si eso está solo en el imaginario qué del realmente ha mundo. pasado. Eso fue hace cientos y cientos, quizás miles de años, que no se sabe nada. Igual que los heraldos. Ujú. Los heraldos hace milenios que no se les ve. Sí, pero lo que sí es palpable ahora aquí son los Pachenti contra los Alesi, y ya. Hay otras culturas, hay otros tipos de naciones Sí, que son democracias, hay naciones que son reinados, hay imperios, hay estructuras es burocráticas, de todo. hay de todo. O sea, el sistema político de Rochard es bastante diverso. Pero lo que nos compete al inicio son los Pachenti y los Alesi. Y por supuesto, lo que decíamos antes, las estructuras estas de los radiantes, que con todas sus órdenes y todas esas cosas, pero que eso ha pasado. Sí, yo creo que en este primer libro Sanderson se concentra mucho, más que en hablar de estos temas o sea, de facciones o de la guerra y esto, se concentra mucho en el tratamiento del mundo, o sea, en su world building, cómo viven las personas en este mundo y cómo todo se ha tenido que adaptar. Y también se concentra en ciertos personajes que digo yo van a ser como los pilares que mueven la historia de este libro. Entonces, entre los personajes me parece que encontramos, no sé si quieres hablar del más importante primero, o de menos a más, o de más a menos. A ver, no hay más y No hay menos. más ni menos, pero yo digo que Hay, sí, o sea, hay enfoque, vamos a ver. exacto, hay Esto, distintos puntos de vista porque cada personaje tiene su enfoque y su punto de vista y su objetivo y todo en la historia. Pero yo sí diría que el personaje más importante, por lo menos de este primer libro, es Caladín. sí. Vamos a ver, esto no es un spoiler, pero es una parte que le puede introducirlo a la historia. Los personajes más que más énfasis se le hace en la historia son tres. Uh-huh. Es Caladín, que después diremos eso, es Shallan Uh-huh. y es Dalinar. Cada uno de ellos se desarrolla su trasfondo, cómo llegó hasta aquí, todo eso en un libro. El primer libro es Caladín, el segundo libro es Shallan Sí. y el tercero es Dalinar. Puedo que me equivoque, pero más o menos por ahí va la cosa. pero bueno, desarrolla una cosa llamada flashback, que Sí. es cómo llegaron aquí. No es que el resto de personajes no salga, no es que el resto de personajes no tenga peso. Sí. Pero básicamente es que cada uno de los personajes está ahí, pero el trasfondo, los flashbacks, es de ese personaje. Sí. El personaje de los flashbacks de esta historia inicial, que es el Camino de los Reyes, es Caladín. Sí. Es Caladín. Caladín, que es un lancero. Personaje excepcional, un lancero. Sí, que fue vendido como esclavo. Él ha perdido el camino, él ha perdido su propósito. El propósito en la vida, exactamente. O sea, ha pasado por tantas cosas que él ya no sabe ni por qué está ahí, ni por qué está viviendo. Él ha perdido gente importante para él, porque es una persona que su naturaleza es cuidar. Él ha perdido el honor, porque él tenía concebido de una forma, es decir, él tenía pensado, pero vamos a pensar, es que es muy difícil no decir tantas cosas. No explicar cosas. Pero en este mundo existen dos divisiones de casta. O sea, están los ojos, los brillantes señores o algo así, que son personas que nacen con los ojos claros. Entonces los ojos claros casi son de la nobleza. Sí. Entre más claros tú sean tus ojos, más raros sean tus ojos, más sangre pura tienes de la nobleza, algo así. Los ojos como los nuestros, sí, son los comunes. Los campesinos, los comerciantes, no accedes a la nobleza. No tienes ningún tipo de habilidad social, si eres un ojo marrón. Entonces, en fin, él confiaba en que la nobleza era justa, en que la nobleza estaba ahí por una cuestión casi divina y que no sé qué más. Y se da cuenta que realmente lucha por gente que lucha por poder y cosas así. Entonces pierde por completo la confianza en todo eso, porque lo traicionan, porque le matan a familia, le matan amigos, le matan compañeros, y al final cuando hace una acción que es épica en la historia, súper épica, y él piensa que está haciendo algo de eso, lo marcan como esclavo y lo venden como esclavo para que no se diga lo que él hizo, y se apropian de ese hecho. O sea, lo que él hizo, se lo apropian, eso lo fui yo, y sí, esto eso no lo hizo, lo decimos nosotros.
esto que tú viste, no lo hiciste tú, lo hice yo, entonces para deshacerse de él. Entonces es la tradición, entonces no confía en nadie, no tiene motivos por el cual vivir. O sea, todo aquello que él consideraba que era motivo por el cual vivir no está. Entonces la gente a veces, por ejemplo, porque es un desarrollo de personajes complejo, dicen que la depresión de Kaladin les choca, ¿entiendes? Porque esas son gente que nunca hubieran estado deprimidos, no han enfrentado la depresión de cerca. Sí. La depresión es así, la depresión te tumba. Te deprime, te va a quedar la redundancia. Sí, pero bueno, deprima a la gente que está alrededor también. Sí, también, claro, te arrastra a los demás a ese estado. Y entonces a la gente no le gusta leer de esas cosas, ¿no? Porque es chocante, es cargante, es difícil, ¿no? Entonces a alguna gente les choca a Kaladin, pero Kaladin es un personaje súper épico, porque a pesar de toda esa depresión que él padece, a pesar de todas esas dolencias que él tiene, él es capaz de imponerse y seguir adelante. Entonces, en otro orden, para no seguir hablando, Shallan es una que luego no vamos a hablar tanto de ella, porque después si hablaremos en algún momento los otros libros, exactamente, lo hacemos. Pero Shallan es la hija de un noble de otro reino, que no es el reino Alessi, que está en bancarrota, y la mandan entonces a encontrarse con la princesa del reino Alessi para ver si puede estafarla y robarle un artilugio que permite convertir las cosas en otras. Sí. Entonces ella es una tipa que es una artista, que es una persona que de un estudio estudiosa, inteligente, inquisitiva. Sí, entonces, está bien preparada. Sí. Y de otro orden tenemos a Dalinar. Dalinar es el hermano del rey que mataron, que hablamos, y por lo tanto es una persona que fue muy importante en el pasado, un líder militar y táctico, una de las personas que refundó el reino Alessi bajo su espada, un tipo que era conocido como la Espina Negra. Es fascinante su historia, cuando lo conozcan en otro libro. Fue un súper guerrero. Sí. Y que ahora va dado a otro término, o sea, a liderar, a guiar, a ser un político, donde antes era un guerrero. Entonces, sí, está como que lo han movido de lo que él sabe, de donde se siente cómodo, lo han sacado de su zona de confort y lo han llevado al otro extremo, al extremo más ¿cómo es? Más político, además, más social, cuando él estaba en el otro lado de la moneda. Es una persona que impone una profunda lealtad, porque es un tipo de códigos fuertes y firmes, leal a los suyos, tiene un código moral y ético fuerte, y además de eso, cuando se muere su hermano le dice sigue los códigos, pues son códigos. Nos hemos olvidado una parte muy importante, es decir, que cada uno de los libros del Archivo de las Tormentas es un libro en sí dentro de la historia. Es un libro dentro de la historia. Sí. Y existe un libro importante que se llama El Camino de los Reyes. El Camino de los Reyes. Que define un código de ética y un código de acción y todas esas cosas. Y entonces, que es el que Dalinar quiere imponerse a sí mismo y a los suyos, porque su hermano en el lecho de muerte dice sigue los códigos. Y entonces él dice, quiero seguir los códigos por encima de todo. Entonces él era un borracho, era una mala vida. Él tiene un pasado interesante, sí. Probablemente es uno de los personajes con el donde se van descubriendo cosas, porque ha tenido un pasado que uno no se lo imagina cuando te lo presentan en el primer libro. No. Y además de eso, para mí, es el mejor personaje que ha escrito Sansa. Sí. Pueden decir la gente que existe Hoyt, que es Kaladin, pero para mí el mejor personaje de él es Dalinar por todo la evolución. Bueno, Hoyt yo no diría tanto, porque realmente, o sea, lo que pasa es que es un personaje como ni presente o algo así. Personaje fetiche. Pero exacto, es un personaje como que está en casi todas las historias, pero realmente no aporta demasiado a ninguna, está ahí. O sea, el hecho de estar, sí, lo convierte en algo importante, pero yo no diría, o sea, no tiene un desarrollo como tal de personaje hasta ahora, o sea, que sea así fuerte, importante, no como Dalinar, por ejemplo. Dalinar sí, de hecho, cuando leas sus flashbacks y sus cosas, sus historias, el cómo se pasó de ser de la Espina Negra a los personajes que conocemos hoy, es un crecimiento enorme como individuo. Además que una persona de una voluntad férrea y dice, esto hay que hacerlo y lo vamos a hacer, pase lo que pase. Sí, no como Kaladin, que Kaladin es por encima del dolor voy a pasar, no, él es por encima de mi naturaleza. De cualquier cosa yo voy a hacer lo que haya que hacer para respetar esto. Exacto.
como que va asumiendo el código del honor. Ujú. Y además, bueno, para mucha gente considero que es el personaje más importante del archivo y quizás de todo el Cosmet Sí. por la forma en que está construido, no Ujú. personaje de Sí, la importancia, que puede que construcción sí, de personaje más importante que tiene el archivo de las tormentas. emocionalmente hablando es Kaladin. Para mucha Sí. gente, emocionalmente, el desarrollo emocional de Kaladin es súper reconfortante, pero a nivel de personaje es Dalinar. Entonces, yo creo que ya hemos hablado de por lo menos los personajes más importantes que vamos a encontrar en este primer libro del Archivo de las Tormentas. Pero, digo yo, la trama de este libro está muy ligada a estos tres personajes, sobre todo a Caladín, que es en el que se concentra este primer libro, pero yo diría, no sé, cuéntame un poco de qué va la historia y todo esto. Otra cosa que decir, no por decir que estos personajes tienen mucho la historia, el elenco de personajes secundarios es súper importante, ¿no? Y está bien desarrollado también, ¿no? Hay multitud de personajes, Sí, decenas y decenas, sí, hay una y variedad inmensa, pero con bueno, peso, con peso. estamos tratando Pero de concentrarnos en lo la, más importante, acotando un poco. mm, la historia va por un hecho definitorio. Encuentran a los Parchendi, que son esos humanoides que les decía antes, que eran Sí. como seres humanos de otro tipo, y se hace una fiesta para reunirse con ellos. En esa fiesta, no se sabe por qué, asesinan al rey que invitó a los Parchendi. Y ellos dicen que sí, los matamos nosotros. Se retiran rápido a un lugar que se llaman las llanuras quebradas, que es donde viven ellos, y eso hace que todos los Alesi vayan a atacar ese lugar y a cobrar venganza. Y eso ya hace que todos los principados, porque el reino Alesi está hecho por 10 principados que se unieron, que los unió ese rey junto con su hermano y otro tipo que se llama Sadea, fueron los que unieron eso, como decir, esos clanes, esos principados, Sí. y refundaron el reino Alesi. Entonces todo va confluyendo a eso. Claro. Por un lado, Dalinar es uno de los líderes de esa misión de venganza. Sí, que está, exacto, liderando la avanzada de ese ejército. Sí. Entonces está aconsejando a su sobrino, que es el nuevo rey, el hijo de su hermano, que se llama el Colar. Sí, son nombres muy raros. Los nombres. Sí. Y por otro lado tenemos a Caladín, que Caladín fue a la guerra porque hicieron unas levas para ejércitos, ¿no? Sí. Y se llevaron a su hermano. Entonces él decía, él era el hijo de uno de los cirujanos del lugar, o sea, igual que eso, y por lo tanto eran aprendices cirujanos, y los cirujanos no se los llevan, porque son vitales, como decir, no sé, los médicos no se los llevan, no se llevan al servicio militar, no sé, algo así. Exacto. Pero entonces, en una jugada un poco vengativa del líder del lugar, se llevan a su hermano. Y lo propone. Entonces él supuestamente para cuidarlo, se enrola también en contra de su padre y de su madre y todo eso, se enrola para cuidar a su hermano. Y en esa historia, su hermano muere. Estos son pequeños spoilers, pero es que se entera súper rápido de ellos. Sí. Y en esa pasa el suceso que les dije antes. Él hace un acto súper heroico, lo traicionan y lo marcan como esclavo peligroso en la frente y lo mandan entonces a las llanuras quebradas como esclavo. Sí. ¿Ves? Pues como todo va confluyendo. Y del otro lado tenemos a Shallan, que es que su padre tenía negocios importantes en otro reino y el artilugio que tenía para que sustentaba la supuesta riqueza de la familia se rompe, entonces la mandan a robarse el que supuestamente tiene la princesa Leslie, que vive en otro lugar y está estudiando en otro lugar. Entonces ahí se va uniendo casi todas las tramas. Exacto. Todo confluye en las llanuras quebradas, donde se está haciendo esa guerra, ¿ves? Sí. Y a fondo los príncipes, que entonces realmente convierten la guerra realmente en un problema económico, porque ahí en esas llanuras quebradas existe una cosa llamada Abismoid. ¿Te acuerdas que le decían que todos los seres vivos de ahí tienen una cosa llamada gema corazón, como si fuera un diamante, una esmeralda? Para almacenar la energía esta. Esos abismoides, que son considerados animales gigantescos,
de metros, o sea, de 20, 30 metros. Cuando los matan, tienen una gema de corazón gigantesca. Ujú. El valor económico de esa gema es inmensurable. Y entonces se convierte más en una pelea para cazar esos abismoides, Sí. o que Que, para los príncipes obtener riqueza, que realmente un enfrentamiento real entre, porque realmente los Pachendi vienen, se ujú. enfrentan, hay una escaramuza, se retiran y ellos se retiran también. Sí, Entonces, no hay un interés real en que la guerra acabe, sí. porque se convierte las Cañoneras Quebradas en una segunda casi capital del país, porque las cabezas políticos están ahí, o sea, los 10 príncipes, el rey, el tío del rey, todo el mundo está ahí, por Exacto. lo tanto, no hay realmente una intención de que la guerra se acabe. Entonces, es un prejuego político y no sé qué más. Y de por otro lado está el Caladín, que es un esclavo ahí de los puentes, porque entonces, como son quebradas, hay, por supuesto, hay como farallones, o sea, hay Exacto. abismos, ¿no? Y va a pasar entre uno y otro, es que hay que poner puentes. Entonces, uno de los príncipes, que es una persona bastante difícil de Complicado. tragar, sí, Una vamos a decir que es personalidad incómoda. vamos a decir que es uno de los villanos de la historia, Ujú. utiliza a los esclavos para que lleven los puentes a hombros y los pongan. Entonces, Sí, así pasan los ejércitos y salen, entran y salen los ejércitos, ¿no? Y entonces él está destinado a uno de esos puentes. Y esa más o menos es el plan. Y ahí en esos puentes no sobrevive nadie. O sea, imagínense usted cargar sí, cuando el ejército está ahí, aparte del esfuerzo, los, los Pachendi se dan cuenta que esa gente no llevan armadura, no llevan nada y le caen a flechazos, los matan. exacto. El índice de supervivencia es mínimo. Y ahí están confluyendo los tres personajes. Esa es la historia básica. Ahí, la lucha esa y los personajes confluyendo en distintos estratos Sí, y con sus objetivos, o sea, los objetivos que tiene cada cual en la historia. cada uno sí. Yo, no sé, he escuchado, o sea, digo yo, con la gente que nosotros conocemos, que leen también y que han leído este libro, yo he escuchado a algunos, o sea, referirse a lo mejor al Camino del Rey como un prólogo muy grande. Entonces, Sí. yo diría, no sé, si tú dirías también que no podría, o sea, no parece, algunas veces no da como la impresión de que este libro es como un prólogo muy extenso, porque al final todo es como una presentación de lo que realmente va a pasar después en los demás libros. Sí, realmente es que el desarrollo de esta historia, recuerden que es una historia de 10 libros, por lo tanto, divididos en 5 y 5. Entonces, es como que el descubrimiento inicial, el ver la construcción del mundo, el descubrimiento de la magia, el descubrimiento de los personajes, las interioridades de sus características, los personajes secundarios. Entonces, eso da la sensación de que es muy introductorio. Ujú. Sí, puedes decir que sí, que es un gran prólogo. Es una parte que a veces, no sé, digo yo, podría como incomodar a algunas personas, pero realmente es un gran prólogo muy bien concebido, o sea, muy bien escrito también. No, y que el libro tiene un cierre, o sea, hay un cierre importante al final Sí, del libro. No es que tampoco que tú exacto, sientas como que... una insatisfacción grande a la hora Exacto, de enfrentarte a la historia. No, hay un cierre, hay un desarrollo, hay un desenlace sí, inicial. Por supuesto que tú te das cuenta que faltan cosas, ¿no? exacto, Que va a seguir que va a seguir. pero hay un cierre. Y de hecho, uno de los términos más importantes que también es una marca de Sanderson es lo que dice la Sunday Lunch, Sí, sí. que es Las las últimas últimas 10 capítulos, páginas. ya tú no Es puedes parar de leer, ya tú tienes que leértelo. trepidante, Sí. es trepidante. O sea, yo no sé quién carajo podrá parar ahí. O sea, no, lo leo mañana, no Yo, duermo, pero a mí, lo leo. o sea, a mí eso siempre me ha pasado con todos los libros del que he leído también. Me pasó Pero aquí con se el ve más. Antri, me pasó con el Aliento de los Dioses, me pasó con todos los libros. Siempre cuando estás llegando al final es como que ya no puedes parar de leer, ya tienes que terminar de leer ya. Y la épica sí, aquí es mayor. O sea, de hecho, la Sunderland de aquí es enormemente más grande que Sí, las que otras. los O sea, demás libros. en donde aquello era extremadamente atractivo, aquí es aún más todavía. Sí, está bien. Entonces, bueno, basado en esto, no sé, digamos que ciertas recomendaciones que pudiéramos hacer, les recomendaría, o sea, tú sí recomendarías leer este libro
A Sí o sí, cualquiera, a cualquiera. no cualquiera, no sé, tampoco tan así. O sea, eso depende también de los gustos de cada cual. Si una persona que, por ejemplo, no le guste la fantasía, no se va a sentir, va a hacer rechazo a esto. Esto es fantasía épica. Hay gente que, por ejemplo, solamente lee realismo Sí, porque desprecia la fantasía por ciertos elementos y encontraría cosas que confirmarían que por qué la fantasía no le gusta. Lo que decía antes, ¿no? Una narrativa básica, va dada por tropos de la fantasía. No existen los elfos, no existen nada de eso, pero existen tropos específicos. O sea, el camino del héroe y todas esas cosas que siempre van determinando cómo funciona la fantasía, existen. sí, Esto, claro. esto no es realismo. El realismo va dado por otro tipo de estructura, otro Ujú, tipo de narrativa, otro tipo de funcionamiento. Entonces, va casi siempre con prejuicios a decir, no, esto no tiene la calidad requerida. es claro. Bueno, y si tú vas con prejuicios y tú vas diciendo, no me va a gustar, difícilmente te gusta. Ujú. Como ha pasado con otras historias que yo he recomendado también. Entonces, no es para todo el mundo, pero si te gusta la fantasía, difícilmente este no te gusta. Sí, es complicado. Yo Es- solo, no sé, yo solo no recomendaría este libro. eh, Digo yo a la gente que no le gusta como leerse esas incompletas. Porque realmente va solo por el quinto libro. Se espera que Sanderson termine, porque Sanderson es un escritor comprometido con con su trabajo y entrega sus libros y entrega y cumple sus plazos. Eh, por esa parte no creo que vaya a haber problema, pero sí es verdad que si no te gusta como quedarte a media y tener que esperar un año o 2 años a que entonces salga el próximo libro, es, yo diría como tal vez únicamente no, a quien no le guste eso, yo no le recomendaría leerse este pero, libro, exacto, pero, pero pero, a ver, hay que decir también que Sanderson va a dividir el archivo de las tormentas en 2 sagas de 5. O sea, en esta saga hay un cierre importante sí, que tú podrías decir que que tal son dos vez, sagas, exacto, dos como sagas, dos sagas sagas, separadas, que aquí podría sí, ser como aquí un cierre. terminó y ya puedo, con esto estoy satisfecho, Y parecido ya. como me pasó a mí con Dune y el primer libro, o que si te lees los 3 primeros ya puedes decir tal vez que esto es lo más importante de la saga, lo demás es como si Como, quieres expandir tu conocimiento del mundo, de las cosas. como me pasó a mí, por ejemplo, con el juego de Ender. O sea, lo que quiero decir es que aquí hay una división. Eh, que por supuesto, si quieres saber mucho más, el universo sigue creciendo, y hay una división de 10 años, y sí, pero bueno, no es que no se va a quedar enganchado, porque Exacto. ya Santos solo tiene escrito hasta el quinto libro, o sea, hasta Pero sí aquí está vaya. bueno. Ahora, ¿qué te recomiendas? O sea, ¿qué tú le recomendarías a todos leerse después de leer este libro? ¿Tú le recomendarías ir directamente hacia el segundo libro de la saga? No, no, ¿O sí, sí, si directamente? definitivamente sí. A ver, todas las historias del Cosmere se alimentan entre ellos. Antes de leerte quizás el cuarto libro de Archivo de las Tormentas, deberías leerte quizás El Aliento de los Dioses, porque te da elementos que Sí, que introducen. después vas a encontrar en el otro, en el libro. Pero todas las sagas se pueden leer de forma independiente y Sí. yo digo, si te gusta, este es tu libro, o sea, y es una saga que te va a dar muchísimo contenido porque hasta ahora hay más de 5.000 páginas de historia. Sí, sí, es una. O sea, no te vas a quedar corto con la historia. O sea, Sí, tienes historia ahí para leer y leer. como yo leía un amigo que decía, no, a mí generalmente el relleno me molesta, pero dame esto que me diste aquí, dame 3.000 páginas más y me las veo. Está muy bueno, es que está muy interesante. Ahora, ¿qué tú le recomendas? O sea, ¿qué le podríamos recomendar a la gente antes de leer el archivo de las tormentas? O sea, antes de entrar en esta saga o antes de entrar en este primer libro, El Camino a los Reyes. Bueno, Porque, eh, esto es una cosa interesante, porque a mí se me había olvidado. Yo estuve como leyendo y hay mucha gente, no sé por qué motivo, porque yo nunca haría esa locura, pero hay mucha gente que recomienda como que comience, o sea, a quien no ha leído Sanderson, que comience por este libro. a ver, eso tiene un porqué, ¿no? Eso tiene un Hay gente, porqué, pero yo, o sea, pero no sé, no me gusta el porqué y yo no lo haría, o sea, si yo fuera a recomendarle a no, no, Sanderson a alguien, yo no le diría que empezara por este libro todavía.
A ver, yo tengo un vínculo emocional muy importante con su primer libro, que se llama Elantris. Y al día de hoy sigue siendo mi favorito, independientemente que tenga problemas de narrativa, problemas de desarrollo y no sé cuántas cosas más, pero Sí, emocionalmente claro hablando, que ningún libro es sigue, perfecto, pero bueno. sigue siendo de mis favoritos. Entonces, yo no pido perfección en los libros, yo pido lo que me haga sentir realmente con la experiencia. Ujú. Y eh, yo recomendaría a mucha gente el Antri, pero bueno, pero yo sé realmente que si recomendaría un libro para iniciar, ese se llama El Imperio Final, que es el primero de Nacidos de la De Bruma, mismo, sí, de Nacido a la Bruma. que es el que realmente abre el sistema mágico más complejo, más desarrollado y además narrativa fácil, Sí, personajes súper carismáticos. De hecho, Kelsier para mí, yo siempre bromeo con el tema de Kelsier y de Hoy no sé qué, porque para mí Kelsier, que es un personaje súper complejo, de los más complejos que tiene sí, Sam Anderson, no mejor construido, pero sí es de los más complejos. Eh, es un personaje súper carismático, al mismo tiempo encantador y al mismo tiempo egoísta, sí. y es un personaje súper interesante. Y ahí se desarrolla, además que se enfrenta por primera vez a la magia dura de verdad, muy bien hecho. Sí, un Y a sistema una, mágico bien construido. y a una historia trepidante, porque ahí Ujú. sí, aquí se da acción, desde el Sí, primer sí, sí. momento y hasta el Hay final del libro. mucha épica, ahí sí hay mucha. Sí, desde el principio que todo se está quemando. Ajá, o sea, te encuentras con un mundo mal pero bueno, si yo digo, ¿quieres empezar a leer Samson? Mi recomendación es por el Imperio Final. Ahí, ¿Por qué una gente dice, no, léete esto primero? Porque esto es lo mejor que le he escrito. sí, Entonces te dicen, no, bueno, para que si no te convence lo demás, entonces léete esto a ver si te gusta. sí. Yo digo, Pero bueno, bueno, no creo que sea lo mejor escrito, quiere decir que sea tal vez digo yo, el mejor punto, el mejor el punto de mejor vista. punto de inicio. Exacto. No. Yo probablemente, o sea, yo cuando a lo mejor he recomendado a Sanderson, a mucha gente, lo que le he recomendado es que empiecen por el aliento de los dioses. Porque de todas las historias que yo he leído de Sanderson es como la más light. O sea, para alguien que no ha leído mucha fantasía, eso es otra también. Tienes que ver a quién tú le recomiendas cada cosa. A alguien que no ha leído mucha fantasía, probablemente El aliento de los dioses es un libro que lo va a llevar tranquilo, porque está bien Sí, escrito, es un libro interesante y tiene una historia de trasfondo que está es bastante, solamente o sea, que está bastante bonita, por decirlo de alguna manera. A alguien, por supuesto, que ha leído más fantasía, el Imperio Final, eso es, yo creo, probablemente lo mejor que se puede recomendar para empezar. Lo que sí no recomendaría es El Camino de Reyes para empezar, que está bueno, a lo mejor, no sé, si tú has leído tal vez demasiada fantasía, eres una persona que le gusta leer mucho también, como tú, por ejemplo, y que no tiene problema en leerse un libro de 1200, 1400 páginas, porque depende del formato en el que, tú sabes, el tamaño de la letra y lo que sea, puede ser más o menos, pero ronda por ahí las 1400. Alguien que no tenga problema con leerse una Biblia de esa, puedes entrar directamente y leérselo y probablemente le va a encantar porque el libro sí está, es un libro que está impresionante. no, no, claro, es así. Por ejemplo, una gente que venga de malas, es difícil a una persona que venga así, le diga, no, léate El Imperio Final. Va a sentirse como que, espérate, el nivel de épica es distinto, la narrativa es distinta. Exacto, O sea, a esa persona tú le dices, mira, léate, claro, tiene que leerse eso. si te gusta El Camino de los Reyes, después explora. Hay Uh-huh. muchísimos libros más. Sí, el Y, Cosmere es grandísimo. De hecho, podemos hacer hasta otro podcast hablando nada más que de Cosmere y cómo funcionan los sistemas mágicos y cómo están conectadas las cosas que conocemos hasta ahora, porque hay muchas cosas en el Cosmere que todavía están así, desconocidas, que no se sabe bien todavía cómo se conectan algunas cosas con otras. Hay especulaciones, muchas sí, especulaciones. También podemos algún, hacer un capítulo de especulaciones, porque las algún día, especulaciones son millones también. algún día haremos, yo pienso que antes de sacar el archivo 5, yo por lo menos tengo la intención de, casi de arrastrar teoría, hacer una de teoría, de qué vamos a encontrarnos en el archivo 5, qué podemos desarrollar aquí, que eso para mí es súper interesante y quizás a alguien más le interesa también. Pues sí, a mí realmente de este libro, del Camino al Rey y del Archivo de las Tormentas en general, lo que más me ha gustado
cuando me he acercado a este mundo ha sido el world building, por supuesto. Hablando también de alguien que tiene unos world building impresionantes y que tiene unas construcciones de mundo y unos sistemas en sus libros que también son fascinantes. Estaremos hablando probablemente el próximo capítulo del problema de los tres cuerpos, que es otro libro. Tiene un libro también que en la física tiene una parte súper importante, porque es un libro de ciencia ficción hard de verdad, de los lindos, en la que la ciencia se ve ahí de forma deslumbrante. Sí. Y vamos a pasar de un libro en el que la fantasía hace uso de la física a uno en que la ciencia ficción hace uso de la física. De la física. Y de una manera muy impresionante. Impresionante. Sí, también un libro también basado en personajes. Sí. Porque realmente que la magia tenga peso en el Archivo de las Tormentas no quita que los personajes sean los protagonistas y tengan el desarrollo más importante. Y en la obra de Liu Cixin, ¿cómo tú lo dices? ¿Cómo tú dices el nombre? Liu Cixin. Chino lo soy. Es chino, sí. Muy bueno. Y que hay también el desarrollo de la historia va dado por los personajes que se enfrentan a esa física deslumbrante. Bueno, en fin, ya cuando... Así mismo, no pueden perderse el próximo capítulo. Tienen que venir acá si quieren debatir con nosotros. No olviden tampoco ahí dar el like, compartir y activen las notificaciones para enterarse de todas las cosas de las que vamos a estar comentando. Por supuesto que sí, el próximo capítulo va a ser impresionante, creo, ¿no? Sí, claro, ahora que también con la introducción de la serie y demás, pero bueno, yo inclusive no voy a ver la serie hasta poder... ¿Quieres mantenerte así? Virginal. Sí, libre de Netflix. Libre de pecado. Sí. Antes de enfrentarme a lo que va para que no poner la imagen preconcebida en mi cabeza, o sea, para lo más fresco posible, y después veré la serie, la voy a ver, sí. Pero bueno, para traerle un contraste entre lo que nosotros, la experiencia que tuvimos con los libros y la que tú puedes tener con una serie, que estoy seguro que muchos la van a ver. Así mismo, únanse a nosotros entonces, no se pierdan los debates, no se pierdan los comentarios, recuerden que ustedes también con sus comentarios nos ayudan a crecer y nos dan ideas también para poder seguir creando más capítulos. Bueno, aquí nos vemos, acompáñenos en este camino, acompáñenos en este transcurrir, en esta aventura, y recuerden siempre sus comentarios, sus me gusta, que participen en esta historia, así que los esperamos y vengan con nosotros a esta experiencia. Ahí nos vemos.